La parceros, nada. Recuerdan que en un video anterior les conté que desde hace años sufría de dolores de cabeza, que migrañas, que hace 10 años me diagnosticaban la neuralgia del trigémino, listo. Resulta que hace aproximadamente 10 años yo llegué nuevamente a vivir a Colombia. Yo no vivía en Colombia, vivía fuera de ella. Y en mi búsqueda de conseguí trabajo en una, ¿qué es eso? En un proyecto donde se hace ventas por teléfono y obviamente hacía turnos de día, turnos en la noche, todo el tiempo con un auricular o una diadema pues en la cabeza haciendo ventas eh, para poder obviamente tener un ingreso y ganar por comisiones. En ese proceso eh, empecé a sufrir dolores de cabeza mucho más fuertes. Incluso más que todo en las horas de la noche me daban picadas muy fuerte y caía en el piso y convulsionaba. Empezaba a convulsionar y yo recuerdo que cuando despertaba pues en el hospital o en la clínica en esa época, porque los dolores eran muy fuertes. Llegué a estar hospitalizado 15 días donde me hicieron diferentes exámenes de sangre para mirar si había una infección. Me hicieron una TAC, una tomografía para mirar si había comprometido una parte del cerebro o si había un tumor o alguna masa. Me hicieron diferentes resonancias, me tuvieron con diferentes medicamentos, me enviaron de el médico del cuidado del dolor para que me ayudara a tratar medicamentos, me iniciaron pregabalina, me iniciaron imipramina, me dieron antihipertensivos para evitar una hipertensión cerebral, me dieron pues muchos medicamentos, pero no hallaban la causa del dolor. Eh, el dolor inicialmente era un dolor de cabeza muy fuerte en el lado izquierdo, pero que a medida se iba como identificando la zona. Para poder saber identificar qué diferencia hay entre un dolor de cabeza común y corriente y un dolor de cabeza por una neuralgia del trigémino, es que ustedes deben de saber que el trigémino en la parte cerebral tiene diferentes ramas. Entonces tiene tres ramas, una que se llama la B1 que va dirigida a toda esta zona, la B2 que viene dirigida a esta zona y la B3 que viene dirigida a esta zona. Para aprender a identificar mi dolor, veía que mi dolor se concentraba, iniciaba acá y empezaba a irradiar toda esta zona y me irradiaba hacia la parte detrás de la oreja. Ahí fue donde el médico, el neurólogo, empezó a identificar que era posiblemente una neuralgia del trigémino, muchas veces confundida como con una cefalea tensional, pero pues se dieron cuenta que no era, pues después de todas las terapias que me hicieron, entonces se dieron cuenta que no era tampoco cefalea tensional, sino que verdaderamente era una neuralgia. Incluso este lado de la cara se inflamaba y empezaba a tener hormigueo, y una de las veces que terminé así, tuve una pequeña parálisis facial, incluso quedé con un pequeño desviamiento de la comisura labial, o sea, de esta parte hacia ese lado. Así fue como inició. Fue muy doloroso el proceso, pues porque obviamente yo nunca había convulsionado, nunca sabía qué era eso y no encontraban el detalle. Eso pasó así durante 2 años, donde estuve con medicamentos y tenía esas crisis cuando me daban 3, 4, 5 seguidas, pero se demoraban 6 meses o 7 meses para volverme a dar, o sea que me daba más o menos 2 crisis fuertes al año, donde obviamente consultaba y todo, me mandaban medicación, pero no encontraban la causa de qué era lo que estaba generando ese dolor de cabeza. Ahí les cuento pues cómo fue los primeros años del proceso, para que de pronto se vayan dando o se vayan identificando y puedan ustedes también conocer más o menos cómo es el proceso de una neuralgia del trigémino. Se les quiere mucho, parceros, que el Señor los bendiga. Un beso para todos. ¡Mua!